de la Cámara de Senadores, que está vinculada con el establecimiento de las remuneraciones en el ámbito de la justicia provincial. Javier Mamín. Exactamente, Mario. Ayer la Cámara de Diputados, como bien decías, le dio sanción definitiva a esta ley de escala salarial. Fue con 25 votos positivos, sin negativos, pero porque en un momento en la oposición, en realidad el bloque de Unidos por San Luis, el bloque pollista, ¿no?, dentro de lo que es la Cámara de Diputados, además de los dos diputados del adolfismo y de Sanluiseños por el Cambio, decidieron abandonar el recinto para no votar en contra. Porque, bueno, vamos a ir contando cuáles fueron los fundamentos que tuvieron para no votar justamente en esta sesión y en este punto en particular justamente del nuevo piso del salario del trabajador judicial que, establece justamente que los judiciales, tanto los empleados, magistrados, funcionarios, no puedan tener un sueldo que no sea un monto inferior a la canasta básica, que hoy por hoy tiene un monto cercano a los 218.000 pesos, según lo que dio a conocer en la última medición el INDEC. Hoy, según lo que incluso hemos hablado aquí en el ámbito del programa con los del sindicato, representantes del sindicato de judiciales puntanos, hay aproximadamente unas 300 personas que son parte del Poder Judicial que estaban cobrando por debajo de esta canasta básica y este monto que dábamos a conocer recién. Aproximadamente un 35% de los trabajadores de la justicia que estaban en este monto inferior. A partir de esta modificación de la ley, uno de los puntos importantes es que se establece entonces esta dedicación, ¿no?, de que todos los judiciales deben cobrar por encima o con el piso de la canasta básica que se establece a nivel nacional. Además, hay ítems como el pago de la dedicación exclusiva para los funcionarios con cargos que tengan, por ejemplo, el título de prosecretario administrativo, prosecretario profesional, jefe del departamento profesional, el título de clase B también, el pago de ese título, que es aquellos que tengan títulos universitarios de 2 años o no universitario inherentes a la función de la justicia, o el pago del título de clase C, que es para aquellos que tengan únicamente el secundario. Además, establece el pago de un ítem que es de responsabilidad funcional, que va a reemplazar el adicional por presentismo, y el cumplimiento de lo que ya estaba establecido en realidad, pero ahora se deja establecido en esta nueva ley, de que el techo para la justicia en cuanto a salarios será el del presidente del Superior Tribunal de Justicia, que además debe tener una remuneración que no sea mayor a la del gobernador de la provincia de San Luis. Eso en definitiva es esta ley de escala salarial. Ayer hubo un debate de más de una hora, Mario, que los diputados estuvieron poniendo sobre la mesa este proyecto que ya venía con media sanción por unanimidad en ese momento. Es decir, habían votado tanto los senadores de Unidad Justicialista como los de Unidos por San Luis, o lo que ahora en las últimas elecciones se llamó Cambia San Luis, pero que en la Cámara es el bloque Unidos por San Luis, que habían dado el visto bueno para esta ley. Una de las primeras en hablar ayer fue la diputada del oficialismo, Gloria Petrino, quien es presidenta del bloque Unidad Justicialista, manifestó que es una ley que genera un acto de justicia social y que le da dignidad y claridad a los empleados judiciales. Vamos a escuchar lo que decía Gloria Petrino al respecto. Este es un acto sin ninguna duda de justicia social con nuestros trabajadores judiciales. Digo esto porque simplemente así lo dicta nuestra doctrina justicialista, donde la justicia social es su máximo principio. Y consciente de que ha sido política de Estado en nuestra provincia la reforma judicial, la actualización permanente, los procesos de transformación organizativos e institucional, que permite identificar metas en beneficio de la optimización del servicio de justicia, pero que permite además otorgar en la sociedad en cuanto a la generación de seguridad jurídica. Entonces, cuando estamos permanentemente hablando de una justicia cerca, de una justicia presente, de una justicia actualizada, de una justicia eficiente y eficaz, no podemos dejar de ver claramente este tema que tiene que ver con la remuneración, que no es ni nada más ni nada menos que la dignidad de los empleados judiciales.
Leyes que se han sancionado en este recinto, que hemos entendido como oportunas y necesarias, que vienen acompañando la demanda del pueblo de San Luis, pero no se encuentran contempladas en la ley actual vigente hasta ahora, que regula la escala de remuneraciones brutas, totales y mensuales de los magistrados funcionarios del año 2005. Entonces, todo ello hace la necesidad de adecuar en un acto de justicia lo que es la remuneración de los empleados y de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Sin duda, el tratamiento de esta ley, de esta media sanción, repito, que salió por unanimidad del Senado de la provincia, es claro, es justo y es necesario determinar las remuneraciones de las categorías actuales de los magistrados, funcionarios y empleados, destacando, por supuesto, el trabajo en conjunto, como decía la miembro informante, de los actores del Poder Judicial para resolver las diferencias salariales entre los cargos, evitando solapamiento de los mismos, percibir los ítems que por ley corresponden y, sobre todo, que ningún salario de ningún trabajador o trabajadora del Poder Judicial quede por debajo de la canasta básica. Ahí escuchábamos la palabra de la diputada Gloria Petrino respecto de esta modificación que se le dio a la ley de escala salarial en el Poder Judicial. Recordemos que el oficialismo logró 25 votos, Mario, para poder hacer o aprobar esta ley ayer. De 24 de los diputados aliados y todo lo que es el bloque Unidad Justicialista. El voto 25 se lo dio Víctor Sosa, de la Unión Cívica Radical, que de los bloques opositores fue el único que se quedó en ese momento de la votación y terminó dando el visto bueno para aprobar esta ley. El resto de los diputados, ya sea de Avanzar, del bloque Avanzar, junto con el de Sanluiseños por el Cambio y el de Todos Unidos, es decir, el bloque adolfista, al momento de la votación decidió retirarse. Porque el que mejor argumentó en este sentido fue Gastón Issa, el diputado provincial y quien fue intendente electo en las últimas elecciones, porque él dijo que no es que cambió la postura, dice él está de acuerdo con la ley, pero tiene que ser prudente y responsable a la hora de la asignación de fondos, y que la diferencia en que los senadores de Avanzar hayan aprobado el proyecto y ellos se levantaran al momento de la votación en la jornada de ayer tiene que ver con que en el medio se enteraron de cómo están las cuentas de inversión 2022, que si bien no han sido tratadas todavía en diputados, para ellos tiene déficit y es difícil ver de dónde van a surgir los fondos que se van a destinar para esta nueva asignación de escala salarial que se ha aprobado en el día de ayer para el Poder Judicial. Lo escuchamos a Gastón Issa sobre esta modificación que hubo respecto de la ley de escala salarial y los fundamentos que tuvieron para ayer, primero, pedir la abstención. No se la aprobaron y por eso se retiraron del recinto para no votar en contra. Estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Estamos de acuerdo con el incremento salarial. Estamos de acuerdo con alentar la carrera judicial. Pero también nosotros tenemos que ser realistas en el contexto en el cual nos encontramos, en el cual se encuentra la provincia de San Luis. Cuando fue tratado este proyecto de ley en la Cámara de Senadores de la provincia, que como bien se dijo fue aprobada por unanimidad, había una realidad, si se quiere, también distinta, porque aún no habían ingresado las cuentas de inversión a esta legislatura. Básicamente reflejan la radiografía de lo presupuestado versus lo ejecutado, y eso arroja, si bien, un resultado de cómo se ha administrado la cosa pública. Hemos analizado las cuentas de inversión desde nuestro bloque y claramente y seguramente fundamentaremos y será fruto de debate de otra sesión, quiero decirlo esto muy rápidamente, arrojan un déficit en nuestra opinión y surge de nuestro análisis. Entonces, también eso hace que nosotros tengamos que ser como gobierno, digamos, electo, como autoridades electas de la provincia de San Luis, prudentes, responsables con la asignación de los fondos públicos. Usted sabe que cada proyecto de ley, que por supuesto estamos de acuerdo, tiene que ir acompañado de su fuente de financiamiento o de dónde se van a sacar los recursos
para hacer frente a la erogación presupuestaria. Entonces, hay algunas cuestiones particulares que hacen que la realidad no es que vaya cambiando ni que nosotros cambiemos la forma de pensar. Hay cuestiones particulares que ameritan más análisis a veces, porque podemos estar muy de acuerdo con la cuestión de fondo, que nadie la discute, pero también nos obliga como gobierno entrante a partir del 10 de diciembre de este año a ser prudentes. Hay que respetar lo que ha decidido el pueblo de San Luis en términos provinciales, en términos municipales y en términos legislativos también. La palabra de Gastón Issa, entonces, del bloque Avanzar, que ayer decidió retirarse del recinto tras que no le aprobaran la propuesta de abstención y no quisieran votar en contra de esta iniciativa. Últimas dos intervenciones cortitas, Mario, porque en un momento Ricardo Jiménez, quien es diputado por el radicalismo, propuso una moción de orden que obviamente fue rechazada por el oficialismo, en donde él pedía que se estableciera una cláusula transitoria en la ley para que justamente esta readecuación salarial se financie, por lo menos durante el 2023, con los gastos reservados del gobernador y la pauta oficial. Esto fue rechazado, inmediatamente Verónica Causi de Sanluiseños por el Cambio intervino, dio un discurso y apuntó directamente al gobernador. Dijo que hay una falta de ética y de caballerosidad hacia no invitar, por ejemplo, al gobernador electo para tratar estas nuevas legislaciones. La escuchamos a Causi. Cuando hablamos de un aumento salarial también tenemos que saber de dónde va a salir esa partida, de dónde va a salir ese dinero, para hacerlo más claro, para producir este aumento. Hay una gran responsabilidad que es del gobierno, que es de cada legislador, cuando hay un cambio de gobierno. Cualquier modificación que se haga en el presupuesto que va a tener que ejecutar otro gobernante o en los siguientes presupuestos, cualquier cambio de partida, cualquier ampliación, debería o debe ser, éticamente hablo, consultado con el gobierno que lo va a ejecutar. Si partimos de ahí, y digo éticamente porque legalmente no dice nada, pero sí todos sabemos que mientras más alto es el cargo, más grande es la responsabilidad, ya que como un padre de familia debe dar el ejemplo a sus hijos, como un maestro debe dar un ejemplo a sus alumnos, un gobernador debe dar el ejemplo a su pueblo. Digo éticamente, debería haber consultado con el gobernador que va a ejecutar ese presupuesto cuando hay un cambio de gobierno. También puedo decir que también debería actuar como un caballero. Como legislador aplaudo el aumento el aumento a los empleados del Poder Judicial, a los empleados sobre todo. Otra es mi opinión hacia los magistrados y los jueces. Como legislador también hay una responsabilidad de no imputar gastos en un cambio de gobierno. Como legislador debería preguntar de dónde va a salir esa partida. Ahí escuchábamos a Verónica Causi, diputada de Sanluiseños por el Cambio. Fíjate que cuando escuchábamos que habla permanentemente de responsabilidad, quien le salió a responder fue Federico Berardo, el diputado de Unidad Justicialista, que habló de esa responsabilidad, pero apuntando hacia la oposición. Y cuando sean gobierno, que no voten lo que no han acompañado en este periodo legislativo. Así que lo escuchamos a Berardo respecto de lo que dijo. Y el otro hecho del que se agarran, lo escuchaba al diputado, al presidente del bloque, hablaba de responsabilidad, de prudencia. Mire, señora presidenta, si hay algo de lo que yo he hablado en este recinto a lo largo de todo este año, ha sido justamente el tema de la responsabilidad. Las diferencias que hay entre ser gobierno y no ser gobierno, de tener que llevar las riendas de una provincia y gobernar con responsabilidad, con criterio, con prudencia, y la irresponsabilidad que demostraban ciertos diputados o con sus acciones, con sus votos, siendo oposición. Y eso está demostrado en cómo han votado a lo largo del año en un montón de cuestiones. Si fuera por la oposición, San Luis no hubiese podido aumentar los impuestos, que nunca es simpático aumentar los impuestos, todos somos conscientes de eso. En un país con inflación que tiene la Argentina, querer negarle a un ejecutivo que pueda subir los impuestos, la verdad que suena muy poco responsable y muy poco prudente. Supongo yo que ahora que tanto énfasis le gusta hacer con que han ganado las elecciones y que van a ser gobierno, bueno, vendrán las leyes impositivas sin ningún tipo de aumento, que es lo que han defendido a lo largo de todo este tiempo. Si es que eso consideran responsabilidad.
También, si fuera por ello, el Ejecutivo no tendría una ley de ministerio, no tendría una estructura orgánica, porque se ha negado el voto sistemáticamente a que el Ejecutivo tenga su ley de ministerio. Lo mismo pasa con la ley de presupuesto. Entonces, que ahora de repente se reacomode el discurso a la responsabilidad y a la prudencia, cuando durante 4 años lo único que han hecho ha sido ser irresponsables, llama mucho la atención. Y me voy a sumar a la preocupación con respecto, evidentemente se viene esta línea de ajuste, ¿no? Ojalá que haya algún tipo de reconsideración, ojalá que la diputada Causi, que siempre tiene estos discursos tan fuertes en defensa de los más vulnerables, que me pone muy contento que así lo sea, lo mantenga durante el año que viene, porque la ideología de ajuste se viene y se viene feo. Escuchábamos entonces a Federico Berardo de Unidad Justicialista. La ley se terminó sancionando entonces ayer, Mario, con 25 votos del oficialismo, más el de Víctor Sosa de la Unión Cívica Radical, que acompañó el momento. Algo llamativo de este momento de la votación es que en el momento que se retiraba el bloque opositor o parte del bloque opositor, silbidos de todo el recinto, Mario. Había mucha gente del CIJUPU, del Colegio de Magistrados, que no acompañaban esa retirada de los opositores. Y por otro lado, ayer se definieron los 3 diputados que van a integrar el jury de enjuiciamiento de la Cámara Baja de la provincia para el periodo del 19 de agosto del 2023 hasta el 19 de agosto del 2024, y son 3 diputados titulares del oficialismo. Todos del oficialismo. Todo del oficialismo. Todo oficialismo. Silvia Sosa Araujo, Marcelo Páez Logioia y María del Carmen Gostelli, según lo que se definió ayer. Como suplentes quedaron Ricardo Jiménez de la Unión Cívica Radical, Carlos Charlie Pereira del PRO y Fernández Pinusa también de Unidad Justicialista. Sí, no le dieron representación a la minoría. Exactamente. Y durante el periodo en donde ya va a haber nuevo gobierno. Sí, pero además siempre debería haber alguien de la minoría. Sí, al menos uno, ¿no? Claro. Pero bueno, se quedaron con todos los cargos, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Javier. Vamos a la pausa, escuchamos música y volvemos. En la radio también tu opinión importa. Escribinos por WhatsApp al 2664 36 1329.